Muy bien. ¿Se me escucha? ¿No? Buenas noches. Sí, doctor, se escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Raúl Jonathan Rodríguez, soy médico radiólogo. Hoy día vamos a hablar sobre la mielopatía no tumoral. Entonces, eh, vamos a hacer un enfoque radiológico de la mielopatía no tumoral. Los objetivos de la presentación son caracterizar las diferentes patologías implicadas en la mielopatía no tumoral, revisar las características radiológicas de la diferente patología de la mielopatía. Y bueno, vamos a hacer una revisión también del enfoque sistemático para el diagnóstico basados en la evolución, la localización y las características de las lesiones intramedulares. Entonces, como introducción tenemos la mielopatía se define como un déficit neurológico secundario a una anomalía espinal, es decir, una inflamación, ¿no? Una inflamación de la médula espinal que va a tener diferentes etiologías, incluyendo causas infecciosas, tumorales, inflamatorias, autoinmunes, ¿no? Entonces, se va a caracterizar por la presencia de mielitis transversa, ¿no? La mielitis transversa no es en sí misma una entidad patológica, sino es un síndrome caracterizado por la inflamación de la médula espinal, eh, que puede ser tanto en segmentos cortos, en segmentos largos, y esta va a ser una caracterizada por la desmielinización y necrosis axonal. ¿Qué método diagnóstico nos va a ser de ayuda en esta clase de patologías? Bueno, desde el punto de vista radiológico, vamos a usar la resonancia magnética. Este método diagnóstico es altamente sensible para detectar las lesiones de de la sustancia blanca, nos va a proporcionar una evaluación tanto cuantitativa de la actividad de la enfermedad y de la gravedad de la misma. Nos va a ayudar a caracterizar el curso en el tiempo, vamos a monitorizar y predecir la respuesta al tratamiento, también la detección temprana de los efectos adversos relacionados con el tratamiento, ¿no? Antes de visualizar las imágenes de, de las diferentes patologías que vamos a ver, tenemos que ver las lesiones focales de la sustancia blanca que podemos encontrar frecuentemente en situaciones normales de la vejez, ¿no? Por ejemplo, vemos estas lesiones focales distribuidas, ¿no? En la sustancia blanca, son pequeñas, menores de 3 milímetros. A veces vamos a encontrar algunas únicas o periventriculares. Entonces, estas que son pequeñas, no confluentes, son relacionados a cambios microangiopáticos, ¿no? De, en relación con la edad, ¿no? En pacientes ya añosos se pueden ver estas imágenes y no hay que confundirlas con las enfermedades desmielinizantes, ¿no? Entonces, la primera entidad que vamos a ver es la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad autoinmune de curso crónico, es adquirido, hay una inflamación, desmielinización y daño axonal, ¿no? Entonces, frecuentemente se da en adultos jóvenes, viene a ser la segunda causa más común de deterioro neurológico después del traumatismo. Entonces, va a generar un impacto en la calidad de vida, va a reducir la esperanza de vida de 7 a 14 años. Vamos a encontrar déficits neurológicos, déficit cognitivos en el 45 a 65%. Y bueno, hay una predicción por las pacientes, por las mujeres, ¿no? De 3 a 1 en relación a los varones y se dan en etapas jóvenes, ¿no? Entre los 20 y 40 años. La causa es desconocida, es multifactorial, hay factores ambientales, hay predisposición genética. El diagnóstico lo vamos a ver basado en los criterios de McDonald del 2017. Y bueno, hay una difusión tanto en espacio y en tiempo de la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver acá las primeras imágenes, las características, ¿no? Vamos a usar, como hemos mencionado, la resonancia magnética. Tenemos acá diferentes cortes, ¿no? Este es un corte sagital, cortes coronales. Las características van a ser de estas lesiones a nivel encefálico, van a ser ovoideas, ¿no? Vemos acá lesiones ovoideas tanto en el cuerpo calloso, ¿no? Vemos que normalmente debería tener una intensidad
el cuerpo calloso de esta manera, pero a nivel posterior, ¿no? En el aspecto posterior vemos esta lesión, ¿no? De mayor intensidad, en el cuerpo calloso, también en este corte coronal. Vamos a ver, estamos en el área temporal, ¿no? Estamos temporal, acá vemos los lóbulos temporales, el tronco, y acá vendría esta zona hipointensa, vendría a ser el asta temporal de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces vemos acá esta lesión hiperintensa, ¿no? Periasta temporal, ¿no? Periasta temporal, y esta lesión hiperintensa vendría a ser las zonas de afectación, ¿no? De la lesión de esclerosis múltiple. Ahora, un poco más arriba vemos también acá unas lesiones hiperintensas, mayores de 3 milímetros, ¿no? Que en otra secuencia, en la secuencia T1 vemos que son hipointensas, ¿no? Y que eh, nos va a describir y podemos deducir que acá se da una pérdida de la mielina que vendría a ser irreparable, ¿no? También podemos ver a nivel del tronco encefálico, ¿no? Característicamente, estas lesiones van a ser excéntricas, ¿no? Vemos acá que son excéntricas, vemos esta hiperintensidad en el tronco encefálico. Y acá también en este otro corte vemos que que está siguiendo el trayecto del nervio trigémino, ¿no? Esta hiperintensidad que vamos a ver claramente, ¿no? Entonces, ya hemos visto el compromiso encefálico de la esclerosis múltiple y también vamos a ver que hay un compromiso en la médula espinal, ¿no? Entonces, tenemos que caracterizarlo. Entonces, casi siempre las lesiones son cortas, ¿no? Menos de 2 segmentos vertebrales, menos de 2 a 3 segmentos vertebrales, son ovoideas, afectando menos del 50% del diámetro transversal de la médula, ¿no? Por lo general son periféricas, como vemos acá, periféricas, en cuña, ¿no? Periféricas. Y bueno, comprometen las columnas dorsales, los aspectos laterales, ¿no? De la médula espinal. El realce es variable, el realce con el contraste. Vamos a usar en resonancia magnética, usamos contraste que viene a ser gadolíneo, entonces cuando usamos este contraste el realce va a ser variable, ¿no? A veces no presenta tanto realce. Por lo general no presenta edema, más común el segmento comprometido viene a ser la columna cervical, y como hemos mencionado, las lesiones son cortas, ¿no? Menos de 2 segmentos vertebrales, pero hay lesiones extensas, ¿no? Extensas longitudinalmente que son raras y se presentan en pacientes pediátricos, ¿no? Pueden verse en pacientes pediátricos, las lesiones longitudinalmente largas. También vamos a ver un compromiso neurológico, ¿no? Entonces, cuando la esclerosis múltiple afecta al nervio óptico, esta afectación tiende a ser corta, no afecta a todo el nervio y generalmente en la porción central, ¿no? Vemos acá la hiperintensidad, ¿no? En la porción central. Ahora, también vamos a usar, como les mencioné, el contraste, ¿no? El gadolínio. Este contraste nos va a servir como un biomarcador, ¿no? Biomarcador de la actividad en el tiempo de la enfermedad, ¿no? Entonces podemos dividirla en una enfermedad aguda, subaguda o crónica, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, las lesiones que están en actividad, las lesiones agudas, vamos a ver que usando el contraste van a realzar, ¿no? Acá con donde nos indica la flecha, ¿no? Entonces vemos esta lesión focal hiperintensa que, bueno, está realzando el contraste. Vemos que nos traduce, ¿no? En una enfermedad aguda. Ahora, la enfermedad subaguda viene a ser a formarse un anillo incompleto, ¿no? El anillo incompleto, vemos acá, donde nos indica la flecha, estamos viendo esta lesión, ¿no? Entonces nos traduce que viene a ser la etapa subaguda, ¿no? Generalmente los pacientes llegan en etapa subaguda en los casos de esclerosis múltiple, ¿no? Ahora también vamos a ver otro espectro de las enfermedades desmielinizantes, de las mielopatías, el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, ¿no? Entonces, también llamada enfermedad de Devic o
Neuromielitis óptica es un trastorno inflamatorio del sistema nervioso central, entonces caracterizado por una desmielinización, ¿no? Severa y mediada por el sistema inmune, ¿no? Entonces va a haber un daño axonal dirigido principalmente a los nervios ópticos y de la médula espinal. Está muy relacionado con la presencia de los anticuerpos anti-acuaporina 4. Vamos a ver más adelante. La epidemiología, bueno, esta enfermedad es relativamente rara. Se ve que la incidencia está entre un 0,05 por cada 100.000 habitantes. La mayoría son casos esporádicos. Hay una frecuencia mayor en pacientes hay un mayor riesgo en pacientes de raza negra, pacientes de raza asiática y también similar, ¿no? Hay una mayor incidencia en mujeres, ¿no? Hasta 10 veces mayor en relación con los hombres. Entonces, el pico de incidencia es alrededor de los 40 años y la edad media entre los 32 a 41 años, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, se asocia a los anticuerpos antiacuaporina 4, ¿no? Cuando están presentes estos anticuerpos en los pacientes, ¿no? Con neuromielitis óptica, los casos van a ser de formas más graves, ¿no? Van a tender a generar más clínica, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas va a depender de la ubicación. El nervio óptico se va a ver afectado, tanto puede ser unilateral o bilateralmente, ¿no? Hay una severa pérdida, ¿no? De la visión. Depende también, como les mencionaba, si se afecta el área postrema, como vemos acá el área postrema, se van a presentar náuseas, va a haber vómitos, va a haber hipo. Si afecta el diencéfalo, podemos encontrar narcolepsia, anorexia, hipotermia y hipersomnia, ¿no? Si afecta el tronco cerebral, se va a presentar disfunciones oculomotoras, ataxia, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos acá el siguiente casito. Este es un corte axial, esto es un corte coronal y un corte sagital, ¿no? Vemos acá estas imágenes corresponden a las de un niño que presentó neuritis óptica unilateral, ¿no? Comparamos con el nervio óptico contralateral, vemos acá un incremento de volumen, ¿no? Incremento de volumen y de intensidad de señal, ¿no? Vemos el nervio óptico está con incremento de volumen y también de la intensidad de señal. En la imagen del mismo paciente del encéfalo vemos que no presenta lesiones, ¿no? Normalmente no estamos viendo alguna lesión, como las anteriormente descritas, ¿no? Pero en el mismo paciente se le tomó estas adquisiciones sagitales a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces, vamos a ver, un mes después el paciente presentó mielopatía transversa aguda, ¿no? Vemos acá estas lesiones en T1, vemos un incremento de volumen, hay una alteración de la señal, ¿no? Acá vemos una hipointensidad, en T2 una hiperintensidad, y que a la administración de la sustancia de contraste, pues realza, ¿no? Realza esa zona de la médula espinal. En el corte transversal vemos que es periférico, ¿no? Periférico hacia el área periférica de la médula espinal. Este paciente presentaba pues los anticuerpos antiacuaporina positivo, ¿no? Vemos entonces en estos pacientes que tienen este anticuerpo presente, pues se va a generar un mayor espectro de la enfermedad, ¿no? Igual vemos en este otro casito que, como habíamos mencionado, estos anticuerpos antiacuaporina, pues donde se presentan en mayor cantidad a nivel periventricular, ¿no? Periventricular y y vemos estas señales, ¿no? Estos incrementos de señal hacia la periferia, ¿no? Tanto acá vemos en la fosa posterior, ¿no? Y acá vemos en un corte más superior, ¿no? Acá vemos alrededor de los ventrículos y hemos mencionado que se encuentra la mayor cantidad de acuaporinas, ¿no? Entonces estos anticuerpos antiacuaporina tienden a evidenciarse más hacia estas regiones, ¿no?
los casos de neuromielitis óptica. Ahora también vemos el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso, acá vemos estas zonas focales con incremento de señal que vendrían a ser zonas, ¿no? Zonas de lesión, tanto periventricular y en el cuerpo calloso, ¿no? Aparte, este paciente también presentaba daño este es de otro pacientito, ¿no? Presentaba daño tanto en el nervio óptico como en la médula espinal. Ahora, otra entidad que vamos a ver es la encefalomielitis aguda diseminada, ¿no? La encefalomielitis aguda diseminada es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante. Después, generalmente se asocia a una infección viral o en casos de vacunaciones, ¿no? Entonces, se ha visto que el 75% de los pacientes ha tenido un evento, ¿no? Tanto infeccioso, de vacunación, 1 o 4 semanas antes, ¿no? De la clínica. Generalmente es una enfermedad monofásica o también puede tener varias fases, ¿no? Puede tener recurrencias, pero es en un 10% de los casos. Entonces, se comporta como una esclerosis múltiple, eh, generalmente esta enfermedad, ¿no? Y principalmente se ve en niños, ¿no? En niños es la prevalencia, ¿no? La mayor prevalencia. El 50% de los pacientes con la encefalomielitis aguda diseminada puede presentar, ¿no? La prueba positiva para anticuerpos anti-MOG, ¿no? Que vienen a ser, son anticuerpos contra la glicoproteína de oligodendrocitos de mielina, ¿no? Se ha visto que está muy asociado. Vemos acá este siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, es una paciente mujer de 15 años, 3 semanas después de una infección respiratoria, ¿no? Entonces presentó síntomas neurológicos como disartria, disfagia, tetraplegia, alteración del movimiento ocular y deterioro de la conciencia, ¿no? Entonces vemos acá estos cortes, son diferentes secuencias, ¿no? Son T2, T1 y con gadolinio, ¿no? Entonces en T2 vemos, ¿no? Acá la médula espinal, vemos esta zona, ¿no? Esta zona de incremento de volumen, de mayor señal, que en T1, ¿no? En T1 se ve que el incremento de volumen y que no realza al contraste, ¿no? Vemos que no realza al contraste, es un hallazgo típico, ¿no? De estas lesiones. Bueno, vamos a ver que no solo presentaba lesiones en la médula, esa paciente lesiones en la médula espinal, ¿no? Sino que también se le tomaron imágenes del encéfalo. Vemos acá en diferentes cortes axiales, ¿no? Axiales del encéfalo. Vamos a ver que va a presentar una implicancia masiva, ¿no? De la protuberancia. Vemos acá la protuberancia a nivel del tronco encefálico, esta mayor señal, ¿no? Mayor señal, esta hiperintensidad, y también va a afectar los ganglios basales. Vemos acá está afectando la región de los ganglios basales y también hay zonas focales, ¿no? Hay una afectación difusa, ¿no? Tanto en cortes superiores del encéfalo, ¿no? Ahora, como hemos visto, ha sido asociado a tanto infecciones virales, a vacunación, y en el seguimiento se ve que hay una mejoría, ¿no? Hay una mejoría, ha disminuido el mayor volumen, ha disminuido también, han disminuido las lesiones hiperintensas, ¿no? Vemos que hay una resolución de la enfermedad, ¿no? Igual en este paciente, vemos que estas zonas, ¿no? Hiperintensas, tanto en la médula espinal, en cortes sagitales, a nivel del tronco encefálico, vemos, ¿no? Es difusa la afectación, ¿no? No es focal, ¿no? Como en la mielitis, como en otras entidades, ¿no? Esta es difusa, ¿no? Y en cortes superiores también vemos que afecta tanto los ganglios basales y también la sustancia córtico-subcortical, la sustancia blanca, ¿no? De manera difusa. Y posteriormente en este paciente se le hace el seguimiento y vemos la resolución de las lesiones, ¿no? Ya no encontramos esas lesiones hiperintensas, ¿no? Antes vistas.
Ahora también otra entidad, vamos a ver el infarto medular. Los infartos de la médula espinal representan alrededor del 1% de todos los eventos isquémicos. Se caracterizan por una aparición brusca ¿no? del déficit motor, que es rápidamente progresivo, asociado a dolor. Generalmente comprometen los territorios irrigados por la arteria espinal anterior, ¿no? Se han asociado diferentes eventos como disección de la arteria vertebral, embolismos, caso de vasculitis, aneurismas, en caso de cirugías aórticas, ¿no? O alteraciones de la coagulación. Como se van a ver en imagen, en las imágenes de resonancia magnética, estos infartos de la médula, ¿no? Entonces vamos a ver acá tanto en cortes sagitales, vemos este es un corte sagital, acá un acercamiento, ¿no? Y cortes transversales de la médula, ¿no? Vamos a ver esta a nivel anterior, ¿no? Anterior de la médula espinal, esta área focal, lineal, hiperintensa, que en cortes transversales vamos a ver estas dos zonas focales, ¿no? Como se llama el signo del ojo de serpiente, ¿no? Vemos acá afecta la región anterior de la médula espinal, ¿no? Caso de infarto medular. Otra patología también es la patología tóxico-metabólica, las mielopatías por déficit de B12. En estos casos eh, se deben, estos casos de déficit de B12 pues nos dan mielopatías subagudas, ¿no? Un curso progresivo. Se asocia bastante, bueno, la etiopatogenia está en relación a la malabsorción intestinal, tanto en enfermedad como en enfermedad celíaca, se ven enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, pacientes con insuficiencia pancreática crónica o en pacientes veganos, ¿no? Vegetarianos. También se asocia a pacientes con déficit de la enzima metil-manoil-coenzima mutasa. Vamos a ver los hallazgos, ¿no? En resonancia magnética, ¿no? Este es un caso de un paciente gastrectomizado, ¿no? Un paciente gastrectomizado, vemos acá en este corte sagital y cortes transversales, ¿no? Cortes sagitales y cortes transversales. Entonces vamos a ver que hay una afectación dorsal simétrica, ¿no? Hay una afectación dorsal, ¿no? Hacia el área dorsal, acá simétrica, entonces van a ser áreas de mayor señal. Vemos acá esta área de mayor señal, ¿no? Donde nos indican las flechas. No es expansivo y al contraste no presenta realce al contraste del gadolíneo, ¿no? A la administración del gadolíneo. También se ha visto que estas lesiones similares se han visto en pacientes con déficit de cobre, ¿no? Otra entidad, la mielopatía por radiación. Esta es una complicación, no es muy frecuente, pero es grave, ¿no? En pacientes, se ve en pacientes con tratamiento con radioterapia y bueno, el uso de quimioterapia también la potencia, ¿no? Agrava las lesiones. Entonces se va a clasificar de acuerdo a un tiempo de aparición, ¿no? Si es un daño retrasado precoz o un daño tardío, ¿no? Entonces el precoz se va a ver que se produce tras un periodo de latencia de 2 a 4 meses, ¿no? Después de este caso de la radioterapia. Y en los daños tardíos son típicamente, estos son irreversibles y aparecen 18 meses después del tratamiento, ¿no? ¿Cómo se van a ver en las imágenes? Se van a ver áreas de hiperseñal en T2 que pueden realzar tras la administración de contraste, y que posteriormente van a resolver y van a desarrollar atrofia medular, ¿no? También vamos a ver que la asociación de estas lesiones con la radioterapia van a, eh, van a verse afectadas cuando se asocia la quimioterapia, ¿no? Bueno, vamos a ver que los pacientes, vamos a ver este caso, ¿no? De este pacientito, vamos a ver que estas imágenes en secuencias sagitales, ¿no? Entonces, una paciente mujer de 64 años, tratada con radioterapia,
por un caso de mieloma múltiple, ¿no? Entonces, 12 meses después de realizado el tratamiento con radioterapia, presenta un dolor intenso a nivel dorsal y unos días después también presenta debilidad en la extremidad inferior izquierda, con una instauración progresiva hasta dificultar la marcha, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en esta región donde nos indica la flecha, vemos que normalmente la médula tendría que tener esta señal, ¿no? Esta señal hipointensa, pero hacia estos segmentos vemos esta imagen hiperintensa, ¿no? Vemos que esta imagen hiperintensa, en T2, en T1 vemos que hay un poco aumento de volumen y que a la administración de la sustancia de contraste, vamos a ver que realza, ¿no? Realza con la sustancia de contraste. Entonces, otra entidad que vamos a ver son las enfermedades infecciosas víricas, ¿no? Entonces, es la causa más común, las enfermedades virales son la causa más común de mielitis infecciosa, ¿no? Aunque, bueno, suelen infradiagnosticarse. Vamos a ver que tienen una distribución anatómica, tenemos que ver la distribución anatómica, la correlación clínica, los datos de laboratorio también son importantes, ¿no? Entonces, en casos agudos, frecuentemente vamos a verlos asociados a fiebre y a rasgo cutáneo, ¿no? Vamos a ver estas dos entidades, por ejemplo, el virus de la varicela zoster y el virus del polio, ¿no? Entonces, en casos de virus de la varicela zoster, esta afectación medular, ¿no? Esta lesión medular va a ser semanas, días después de la afectación cutánea, ¿no? Que vemos el rash normalmente. Va a tener una asociación anatómica, ya que este virus va a llegar a la médula a través de las raíces nerviosas dorsales, ¿no? Ahí va a llegar a la médula. La afectación puede ser unilateral o asimétrica, ¿no? Y de las astas posteriores, ¿no? De la columna. Se extiende longitudinalmente y también presenta un realce a la sustancia de contraste en las fases agudas, ¿no? Otra entidad también viene a ser el virus del polio, ¿no? O enterovirus 71. Esta entidad nos va a generar en el paciente una parálisis flácida, va a generar una mielitis, ¿no? A nivel de las astas anteriores y de la porción ventral medular, ¿no? Y como ya sabemos, esta entidad, ¿no? La incidencia ha disminuido por la vacunación, ¿no? Vemos este caso, estas imágenes de un paciente con virus de la varicela zoster, ¿no? Entonces, vemos tanto en sagital, cortes sagitales y cortes transversales, ¿no? Cortes axiales. Entonces, vemos acá en este corte sagital estas zonas de mayor hiperintensidad, ¿no? Zonas de mayor hiperintensidad. Y en los cortes coronales vemos que tienen una disposición hacia la región dorsal, ¿no? De la médula. Vemos acá la zona hiperintensa, y que con el contraste endovenoso vemos que hay un cierto realce, ¿no? Y generalmente abarcando las regiones posteriores. Y bueno, eso es en caso de las enfermedades agudas. Y en caso de las enfermedades infecciosas víricas, vamos a ver en etapas crónicas, ¿no? Entonces vamos a ver el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Los hallazgos más frecuentes en casos de pacientes con VIH son la atrofia medular. Vamos a ver que también van a generar hiperintensidades en T2 y bueno, eh, también se van a ver una afectación característica es la mielopatía vacuolar, ¿no? Van a ser como vacuolas se van a ver como vacuolas en la médula, ¿no? Tanto bilateral y asimétrica, de manera asimétrica, ¿no? En la porción dorsal medular. Esta característica se va a mirar principalmente en pacientes con niveles bajos de CD4, ¿no? Como vemos acá en estas imágenes de corte sagital, en cortes sagitales, en D2 mencionamos, ¿no? La atrofia de la médula espinal y en este caso a predominio de segmentos dorsales, ¿no? Vemos acá esta disminución, ¿no? Del volumen, la atrofia de la médula. Y también
en estas imágenes, tanto en corte axial, vemos acá cortes axiales y cortes sagitales, ¿no? Cortes sagitales, acá en T2 vamos a ver una disposición vacuolar, ¿no? Son como vacuolas, ¿no? Incremento de la señal en disposición vacular y que al realce en este corte sagital con contraste intravenoso vamos a ver que presenta un realce, ¿no? Acá donde nos indica la flecha que viene a ser la lesión, ¿no? La lesión característica de esta entidad. Entonces, para ver el abordaje radiológico tenemos que ver el punto, nos va a ayudar bastante la topografía, ¿no? La afectación, si tiene extensión longitudinal, ¿no? Si abarca más de dos, tres cuerpos vertebrales, también tenemos que ver la disposición a nivel transversal, ¿no? Entonces, ¿qué porción de la médula también afecta? Si afecta los cordones laterales, posterolaterales, como hemos visto en casos de polio, también las astas anteriores, como hemos mencionado, y también si son lesiones segmentarias, cortas, si hay lesiones en la sustancia blanca, ¿no? Este esquema, entonces, este enfoque sistemático nos va a ayudar. Vamos a ver vamos a ver el patrón de la afectación medular y las mielopatías asociadas, ¿no? Entonces, cuando se afectan los cordones laterales, vamos a ver las entidades que hemos visto, ¿no? El déficit de vitamina B2 en pacientes con VIH, cuando se afectan cuando las lesiones son segmentarias, periféricas, cortas, principalmente en columnas dorsales, laterales, cuando hay poco ensanchamiento o cuando no hay ensanchamiento, es clásico de una esclerosis múltiple, ¿no? Ahora, cuando son extensas, abarcan más de dos, tres cuerpos vertebrales y en caso de la superficie medular, más de dos tercios de la superficie medular, es central, también afecta a la sustancia gris, es clásico, es característico de la neuromielitis óptica, de la encefalomielitis aguda diseminada, de la mielitis transversa, ¿no? En casos posteriores, posterolaterales, seguidas de rash, como hemos visto, viene a ser una mielitis por virus de la varicela zoster, ¿no? Esto, como hemos mencionado, precedidos de rash. O también en pacientes con isquemia, ¿no? Del territorio de la arteria del surco comisural, ¿no? Y en casos que afecten las astas anteriores, vamos a ver que se asocian a las mielopatías por el virus de la polio o infartos isquémicos, ¿no? Como hemos visto, el signo de los ojos de búho. Aquí otro esquema también que nos va a ayudar eh, la, mm, las diferentes afectaciones en caso de la médula, ¿no? Similar al esquema anterior. Bueno, en conclusión, las mielopatías no tumorales constituyen un reto diagnóstico. Como hemos visto, la resonancia, ¿no? Un uso correcto de las técnicas de imagen, una visión sistemática, ¿no? De estos hallazgos radiológicos nos van a ayudar para el diagnóstico. También tenemos que apoyarnos de los datos clínicos, como hemos visto, las diferentes imágenes se pueden superponer, son similares entre ellas. El- entonces, tenemos que dar un enfoque tanto imagenológico, clínico, laboratorial, para llegar a un adecuado diagnóstico de estas mielopatías, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, doctor, los chicos van a mandar su pregunta ahorita por el chat, si en caso tenga alguna pregunta. Ok.
Al parecer no hay preguntas, doctor. Ok, muchas gracias, gracias por su tiempo. Entonces estamos terminando la actividad de hoy día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Gracias.